Buen día tengan todos. Voy a seguir exponiendo acerca de las bases teóricas. Mi nombre es Anaís Principal. Es importante destacar que las bases teóricas de este trabajo son en primer lugar los planteamientos de la visión organicista y conductivista del aprendizaje basándose por supuesto en los postulados de Vygotsky y Ausubel. Uno de los aspectos a los que Vygotsky, citado por Díaz en 2014, se dice que ofreció más interés fue en la relación entre pensamiento y lenguaje. Al respecto, señala que en el estudio del pensamiento y el lenguaje la comprensión de sus relaciones funcionales es una de las áreas de la psicología a la que se debe prestar más atención. Ahora bien, desde este ángulo de Vygotsky basó su modelo de aprendizaje en dos nociones fundamentales, en la actividad y en la mediación, concibiendo la primera como el motor de la humanización y la segunda como lo que es el acercamiento al concepto piagetiano. En tal sentido, la actividad constituye un proceso de transformación a través de la mediación proporcionado por el medio social, es decir, la cultura, dado que el desarrollo del aprendizaje iría desde afuera hacia adentro, es decir, del exterior hacia el interior, constituyendo un proceso de internalización o como se conoce también como transformación. Y esto es meramente de carácter psicológico. Ahora, por esta razón, los lingüistas, basándose en Vygotsky, entienden el aprendizaje a partir del desarrollo efectivo y del desarrollo del conocimiento potencial, por lo cual subyacen tres supuestos interrelacionados. Uno sería la diferencia entre lo que el niño puede lograr y su potencial para el aprendizaje. Segundo sería lo que el niño puede lograr con la ayuda del adulto o del docente. Y tercero, la transferencia de control del que sabe más al que sabe menos, es decir, transfiriendo ese conocimiento del que sabe más al que sabe menos, para que vaya aprendiendo también y desarrollando su conocimiento. Ahora bien, en cuanto a la visión de Vygotsky del aprendizaje de la lectura y la escritura, da cuenta de variaciones culturales y lingüísticas y de la forma en que son internacionalizadas por los alumnos. Ahora, en este caso de Ausubel, él enfatiza la organización del conocimiento en estructuras y en reestructuraciones que se realizan debido a la interacción entre las estructuras previamente formada, es decir, con el conocimiento previo, el conocimiento que ya se tiene y las nuevas reestructuraciones, que sería la información nueva, la que recibo, que se integra en el conocimiento. Ahora bien, bajo este enfoque, el modelo de aprendizaje significativo se conoce pues, como el modelo de aprendizaje significativo, que de acuerdo a lo planteado por Auer pudiera presentarse de la siguiente forma. A sería la realización de un diagnóstico inicial por los docentes para determinar el conocimiento que poseen los niños. B sería la organización del tratamiento de la información, es decir, la estrategia de enseñanza. C sería la observación evaluativa sobre el desarrollo por el estudiante. La D sería la realización de otras actividades en función de los resultados evaluativos para incidir y enfatizar en los aspectos que aún no han aprendido, pues. Ahora bien, dejando ya abordado este tema, vamos a la autonomía lectora del estudiante. Con respecto a Mialorek, que citado por Agüera, en el 2011 dicen que existen tres niveles en el aprendizaje y la lectura, que ellos son el desciframiento, la comprensión, el juicio, los cuales son fundamentales para lograr la autonomía lectora en los alumnos. De igual manera inciden factores internos, aprendizaje individual y factores externos, como lo es entonces el entorno. Ahora, el proceso de aprendizaje de la lectura cubre tres niveles, que son el descifrado, la comprensión y la interpretación. Esto es según Díaz. En primer lugar, el nivel de descifrado comprende la transposición de signos escritos o signos hablados ya conocidos y el reconocimiento de los significados de las palabras escritas. El segundo sería el nivel de comprensión. Durante esta etapa el niño debe desarrollar la comprensión global de los significados de las frases, así como el entendimiento de mensajes como signos gráficos y convencionales. Y está lo que es el nivel de interpretación. ¿Dónde comienza? Bueno, cuando los alumnos o preadolescentes
se enfocan al desarrollo de la comprensión global de los escritos, la distinción de ideas principales y secundarias, cuando ya ellos saben distinguir entre lo importante del texto y lo no tan importante, en otras palabras, que infieren las ideas no explicadas en el texto y la deducción del significado o sentido de los refranes o proverbios, entre otros. El proceso de aprendizaje de la lectura es gradual, es decir, va poco a poco, es lento, y en él se van encajando las capacidades intelectuales que se desarrollan en diversos estadios del pensamiento del estudiante. Dejando esto claro, vamos a lo que son los factores de la escritura que influyen en la comprensión lectora. Para escribir existen factores psicológicos, lingüísticos y cognitivos. En los factores psicológicos, el escritor debe crear una audiencia imaginaria que le permita preceder posibles reacciones sobre lo que intenta escribir. En los factores lingüísticos, el acto de escribir es gobernado por el grupo de reglas semánticas y sintácticas. Y en los factores cognitivos, el escritor debe conocer y saber usar diversas formas ortográficas, el léxico, la sintaxis y los morfemas. De igual manera, debe familiarizarse a través de la lectura con las diferentes limitaciones contextuales. Dicho ya esto, vamos a lo que son los factores que favorecen el aprendizaje en la lectoescritura. Vamos a acotar que para Villamizar en el 2009 son muy variados los aspectos que pueden favorecer el aprendizaje de la lectoescritura en los alumnos. No obstante, es posible mencionar algunos, como son los materiales de la lectura, diversas en el entorno familiar, escolar y comunitario. También están los adultos interesados en la lectura, sería el B, los adultos interesados en la lectura y personas que dedican tiempo para leerle a los niños. También está la comprobación de ideas que tienen acerca de la lectura y la escritura sin ser presionados o reprimidos, muy importante. También está la posibilidad de cometer errores sin ser castigados o incorporarlos sino incorporarlo como una oportunidad para ellos confrontar entonces alternativas y resolver situaciones que los pueden ayudar mucho. Está la vinculación de la lectura a otras actividades, como cuáles son estas, pueden ser los juegos, los cantos, las manualidades, los dibujos, entre otras. Ahora bien, la estrategia para la promoción de la lectura en el contexto escolar. Debido al englomerado de las variables, se mezclan en una situación escolar. Entonces, dado esto, se puede decir que no existe un método único ni una estrategia de enseñanza perfecta que permita la enseñanza de cualquier contenido, pues no es así. Más al contrario, existen varias. Lo que sí es que ejemplo, Villamizar expresan que es necesario e imprescindible poder captar las necesidades de cada grupo, conocer sus diferencias individuales y agruparles, porque esto nos va a ayudar entonces a tener una estrategia de enseñanza. Ahora bien, según los tipos de estrategias de aprendizaje, como lo son las cognitivas, la socioafectiva y la metacognitiva. ¿Qué son entonces las estrategias cognitivas? Son aquellas actividades mentales que le permiten al alumno procesar la información, digerirla, es decir, significativamente, y transformarla en ese entonces en conocimiento. La estrategia socioafectiva es aquella que realiza el estudiante para manejar sus afectos relacionados con el aprendizaje en general, los vínculos pues, con el conocimiento, ejemplo, con quien le enseña, en este caso el docente, los padres, sus compañeros, así entre otros. También está lo que es la estrategia metacognitiva, que son las que se sustentan en el conocimiento de los propios procesos de cognición, que permite entonces regular y guiar el aprendizaje a través de la planeación, el monitoreo y la evaluación por parte del docente. También la autora Han brinda algunas estrategias para motivar a los alumnos. Una de estas es dejar que los alumnos escojan los libros de su interés, muy importante esto, para que ellos puedan sentirse motivados a leer lo que ellos quieran. También está la de utilizar libros coherentes con la actualidad de cada estudiante. También tenemos lo que es presentarles lecturas cortas y prácticas para que no se vayan a sentir aburridos o oprimidos, sino algo que ellos les guste realmente, algo que sea corto, pueda ser fácil de ellos entender. Es decir, algo muy práctico para ellos. Ahora bien, vamos a la siguiente fase, como lo es
la operacionalización de la variable. Para esto hay que dejar en claro que una variable es una característica, es un rasgo, una dimensión de un objeto. O como dice Soto 2009, son propiedades características y manifestaciones de los sujetos u objetos a estudiar en una situación investigativa. Bien, para esta operacionalización de la variable vamos a recordar nuestro objetivo general, que fue formular alternativas para la promoción de la lectura como estrategia para optimizar la comprensión lectora en los estudiantes cursantes de tercer año del Colegio Francisco de Asís del municipio de Angostura del Orinoco. Ahora bien, vamos a hacer un corto ejemplo porque es muy amplio y no nos podemos exceder. La primera variable, estrategia de enseñanza, corresponde a lo que es la dimensión número 1. La dimensión número 1, clases positivas, va con el indicador 1 también, que sería presentar la información, guiar la reflexión, sintetizar conocimiento, que corresponde entonces al ítem 1. Dimensión 2, adquisición de conceptos, corresponde al indicador 2. En este caso, presentar el concepto del tema a estudiar, guiar el proceso de construcción de conceptos. Igual corresponde al ítem 2 y así vamos sucesivamente. El instrumento que se aplica sería un cuestionario autoadministrado que se le realiza a los docentes. Y así, en las diferentes dimensiones también tenemos como otro ejemplo acá en la variable, actividades de aprendizaje para la comprensión lectora. Sería la otra variable. Y aquí, ejemplo, uso de la narrativa. Esto corresponde entonces a la dimensión 10 con el indicador 10, crear y recrear relatos y metáforas, generar climas para las exposiciones narrativas. Igual, entonces va con el ítem 10. Son 14 ítems en total. De igual manera pasa con niveles de lectura y comprensión lectora, que en este caso se le aplica a los alumnos. El instrumento cambia aquí porque ya es en este caso una ficha de comprensión lectora, ya no es un cuestionario, sino una ficha de comprensión lectora que se le realiza a los alumnos. Ejemplo, dimensión, nivel de descifrado. ¿Cuál es el indicador? Lectura del texto, Día de la Tierra, corresponde. Un poco de historia y reflexión. La autora es Vasconi Paola. El ítem entonces sería leer el texto del Día de la Tierra, corresponde al ítem número 1. Ahora bien, nivel de comprensión. Responder preguntas. Está una serie de preguntas que deben de responder. Ejemplo, la pregunta 1 va con el ítem 1. La pregunta 2 va con el ítem 2 o respuesta número 2. Así cada uno va en concordancia. Ejemplo, vamos a este último, sería el metacognoscitivo. ¿Qué dice? A partir de lo expresado en el texto se concluye que, porque ya la parte de la metacognición, entonces se le pregunta a los estudiantes que a partir de lo expresado en el texto se concluye que, ¿qué pueden concluir? Entonces eso corresponde a lo que es el último ítem, que sería el número 7. Bien, dejando esto ya un poco explicado, vamos ahora a lo que es el tipo de investigación de nuestro trabajo de grado. Para el desarrollo de este estudio se admiten los lineamientos y estrategias de carácter descriptivo. Ahora bien, el diseño de la investigación corresponde al de una investigación de campo de tipo descriptivo con dos variables. En este caso, el número 1 sería la amplitud del foco, diseño para dos variables de estudio. Una variable sería estrategia de actividades de enseñanza de aprendizaje que diseñan los docentes para la promoción de la lectura de los estudiantes. Y la segunda variable sería nivel de comprensión lectora de los alumnos de tercer año de educación media general. Ahora, la 2 sería la perspectiva temporal. Recordemos que la primera era la amplitud del foco, esto sería la perspectiva temporal, que es de carácter descriptivo transaccional, pues el estudio de la variable se ubica en un momento específico, cuando en el segundo momento pedagógico, es decir, en el segundo lapso. El contexto de la fuente de la información. El contexto de esta fuente serían entonces los docentes de tercer año de esta institución, los cuales se les aplicó un cuestionario autoadministrado con respuestas cerradas, en los cuales ellos tenían que responder según los líquidos. Ahora bien,
muestra aleatoria a los alumnos, también, que fueron la muestra aleatoria a los alumnos de tercer año de educación media general de la misma institución. Se le realizó una ficha estandarizada de comprensión lectora adaptada, por supuesto, a su nivel de aprendizaje. Ahora, en cuanto a la población y la muestra. Para la recolección de la información de la primera variable, la población es de 10 docentes, que constituye igualmente a la muestra por ser finita y fácil de consultar, por lo cual la misma población es la misma muestra y está constituida por 10 docentes de aula por hora de diferentes asignaturas de pensum de estudio de tercer año de educación media general de la institución ya mencionada. Igual, la población de estudiantes es de la misma institución de tercer año. Y en el referido, el colegio cuenta con 93 alumnos, pero de los cuales se seleccionó una muestra de 20 alumnos nomás, aplicando un procedimiento probabilístico, donde todos los estudiantes tuvieron la posibilidad de salir seleccionados. Ahora bien, se eligió al azar. Estos 20 alumnos se eligieron al azar. Bien, la técnica e instrumento de recolección de datos. Para la obtención de la información de la primera variable se utilizó un cuestionario autoadministrado que se les realizó a los profesores por Likert. ¿Cuántos son en total? 14. Está constituido por 14 ítems. Ahora bien, para la segunda variable se aplicó una ficha estandarizada. Esta ficha estandarizada es de la autora Carlino, 2019, la cual se adaptó al contexto y nivel de aprendizaje de los alumnos. La ficha está constituida por un texto escrito de 4 párrafos y los alumnos deben responder 7 preguntas relacionadas con el texto, por supuesto. Bien, dejando ya esto en claro, vamos rápidamente a lo que son los análisis de los resultados. Como análisis de resultados vamos a presentar el cuadro número 2 en este caso, que sería la representación absoluta y porcentual sobre la enseñanza para la adquisición y construcción de conceptos a partir de lecturas previas. El enunciado dice, realiza un trabajo inductivo para guiar el proceso de adquisición, construcción y conceptos a partir de lecturas previas. Es el enunciado lo que dice. Ahora bien, los criterios serían casi nunca, algunas veces, casi siempre, siempre y nunca, de los cuales el 50% respondió algunas veces y el otro 50% siempre. Entonces, esta estrategia tan importante para mejorar la enseñanza, vemos que la lectura y la escritura es desarrollada solo por la mitad de docentes consultados, solamente el 50%. De igual manera, el cuadro número 9, el enunciado dice, presenta situaciones atractivas, desafiantes para que el alumno organice ideas y presente soluciones en forma oral escrita. El mismo criterio, en lo cual el 40% dijo que algunas veces, el 10% dijo que casi siempre, otro 40% dijo que siempre y un 10% dijo que nunca. Por tanto, se exhibe que el 40% de los docentes expresó que siempre presenta situaciones atractivas y desafiantes para que el alumno organice sus ideas, mientras que el otro 40% dijo que algunas veces lo hace y un 10% casi siempre y el otro 10% dijo que nunca. De la misma manera, en el cuadro número 11 igual se hace el enunciado y en este enunciado se deja en evidencia que el 70% de los docentes consultados expresó que utiliza la ejercitación como actividad para el desarrollo de destreza cognitiva, mientras que el 30% señaló la toma de notas. Ahora bien, en el cuadro número 15, que es realizado para los estudiantes, los alumnos, representación absoluta y porcentual sobre el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, de igual manera tenemos en el enunciado, según lo expresado en el primer párrafo, qué es lo que ha provocado que cada vez más personas tomen conciencia de los problemas ambientales. Aquí vemos que la respuesta correcta la hizo un 35%, mientras que la respuesta incorrecta la hizo un 65%, es decir, la mayor parte la hicieron incorrecta. De igual manera pasó con el enunciado número 2. En el enunciado número 2 el 55% dio la respuesta incorrecta. De igual manera, con el enunciado número 3, el 70% dio la respuesta incorrecta y así con cada uno de los enunciados. La mayoría hizo la respuesta incorrecta, quedando en evidencia así el poco nivel de comprensión que tienen los alumnos.
Ahora bien, en cuanto a la propuesta, el capítulo tiene como propósito ofrecer alternativas para la promoción de la lectura a estudiantes de tercer año. Es muy importante enfatizar que a manera de modelo se presentan a los docentes las estrategias de enseñanza y aprendizaje a utilizar con los diferentes contenidos. En este caso tenemos las estrategias cognitivas, socioafectivas y metacognitivas. Un ejemplo, en la cognitiva, el docente ofrece explicación de los contenidos haciendo uso de la reflexión y la síntesis de los mismos. En la socioafectiva, mediante la conformación de grupos de trabajo, se elaboran hemerotecas, portales digitales en las redes sociales, video, imágenes, etc. Y en la metacognitiva, los estudiantes deberán demostrar su capacidad de interpretación de la información y la relación con los saberes previos, reorganizando los significados. Bien, y así otro ejemplo que vamos a obviar por cuestión de tiempo. Bien, pasamos rápidamente al plan de acción para la promoción de la lectura. No vamos a decir todo el plan de acción, como ya dije, por cuestión de tiempo, pero vamos a dar un breve ejemplo. Acá al principio tenemos el contenido, la expresión oral y los usos lingüísticos, no sería el contenido. La estrategia de enseñanza sería la explicación de los contenidos haciendo uso de la reflexión y la síntesis de lo mismo. En la estrategia recibe e interpreta la información y la relaciona con los saberes previos. En los recursos tenemos texto, lectura de portales digitales, periódicos, etc. El laxo de ejecución es el laxo a convenir, según las fortalezas y debilidades del grupo tercer año. Eso hay que considerarlo siempre. Y lo que es en la estrategia y técnica de evaluación, se puede hacer análisis de lectura, una discusión grupal, lista de cotejo, escala de estimación. Y así se puede aplicar a cada uno de los contenidos. Bien, ahora para finalizar vamos a lo que son conclusiones y recomendaciones. En las conclusiones tenemos los docentes pocas veces utilizan estrategias de enseñanza constructivista para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura. El número 2 tenemos, como obviamente, entonces las estrategias de la enseñanza más utilizadas son entonces las tradicionales, las que se conocen de siempre, no innovan. Ahora bien, tenemos también lo que es el docente como promotor de experiencia educativa, no desarrolla estrategias motivadoras y favorables en los alumnos para lograr una motivación hacia la lectura. Ahora, en cuanto a los niveles de comprensión lectora se obtuvo un promedio de las respuestas incorrectas de las 7 preguntas formuladas por la prueba estandarizada, lo cual el 63% de los estudiantes contestaron incorrectamente los ítems formulados. Ahora, en relación con lo que son las recomendaciones, se considera pertinente facilitar a los docentes mediante talleres la actualización de un conjunto de estrategias de enseñanza y aprendizaje bajo los lineamientos de enfoque constructivista. También tenemos lo que es solicitar a los directivos del plantel organizar jornadas de actualización permanente para los docentes, con el objeto de que pongan en práctica adecuadas estrategias de aprendizaje. Recordemos que entre más sepa el docente, entre más se actualice, más posibilidades tiene de enseñar y innovar para los alumnos. Y finalmente, ejecutar procesos permanentes de acompañamiento pedagógico por parte del directivo, a los efectos de reforzar y reorientar los procesos constructivos de aprendizaje, guiando siempre a los docentes. Y ya hemos concluido. No queda más que las referencias bibliográficas, como tenemos de algunos ejemplos, Aja Fernández y otros, 2023, Manual de Educación, editorial Océano España, Alfil 1990, El desarrollo del lenguaje escrito, de Ateneo Buenos Aires, Argentina. Tenemos a Ausbel con Nova, 1983, Psicología Educativa, un punto de vista cognoscitivo, de Editorial Trillas, México. Y así tenemos mucha más bibliografía que están presentes allí en la bibliografía de nuestro trabajo. Muchas gracias a todos por su atención.